¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Estamos aquí en Pasos Perdidos luego de esta comisión de mutuales y cooperativas muy importante, muy interesante. Un sector que se ve sin duda muy afectado por las políticas del gobierno nacional ante también la demanda de sus afiliados. Vinieron a reclamar aquí también que le den un poco más de atención al sector. Buscan modificar varios artículos de la ley de cooperativas ya hace muchos años. Y bueno, aquí justamente el diputado de la provincia del Chaco, justamente de Unión por la Patria, impulsó esta convocatoria para que se escuchara la voz de los cooperativistas, sobre todo. Le doy la bienvenida a mis colegas y compañeros porque tenemos un programa muy intenso. ¿Cómo anda Pablo Valela? ¿Cómo anda Claudio Mardones? Los veo acomodaditos unos al lado del otro. Exactamente. Muy buenas tardes, Amanda Alma. Muy buenas tardes, Pablo. ¿Todo bien? Buenas tardes, Amanda. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Vamos rápidamente a los títulos porque tenemos una invitada especial. Totalmente. Pero primero, los temas más importantes del día. Nuevo proyecto de ficha limpia. La iniciativa fue presentada por la diputada Gisela Escaglia de Provincias Unidas. Ley de biocombustibles, proyecto para la creación de un nuevo esquema para los cortes. Tratados internacionales. Se reunió la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto con la de Justicia. Los diputados dictaminaron 11 proyectos. Le damos, ahora formalmente la bienvenida a Sabrina Selva, que está con nosotros aquí desde el inicio del programa. ¿Cómo andás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? La diputada de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires y, bueno, una de las fichas fuertes, podríamos decir, del bloque respecto a toda la investigación que se llevó adelante con la cuestión de Libra, del caso Libra. ¿Cómo estamos hoy en día con todo eso? El Congreso ya cumplió su labor, digamos, pero es un tema que la justicia sigue aportando información. Sí, nosotros recientemente denunciamos al fiscal Tayano, presentamos una denuncia luego de una conferencia de prensa que hicimos a raíz de los nuevos hechos que surgieron en torno a Libra, que confirman mucho de lo que nosotros desde la comisión investigadora explayamos en ese informe final contundente que enviamos a la justicia en el mes de diciembre. Salió el informe final de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y recientemente nos enteramos además que el fiscal, además de obstruir nuestra tarea legislativa, no había incorporado el informe final a la causa judicial, lo incorporó la querella hace 2 semanas pidiendo la indagatoria de un montón de personas que nosotros también identificamos a raíz de las transacciones de las billeteras y también obviamente con elementos que aportamos desde la comisión investigadora en torno al rol que tuvo sobre todo la secretaria general de la presidencia, Karina Miller, auspiciando de gestora de varias de esas reuniones, de ingresos y reuniones que surgieron en la Casa Rosada que no habían sido registradas en el registro de audiencias del presidente Milei con los gestores de la estafa de la que participó la secretaria general de la presidencia y de reuniones que tuvo la secretaria general de la presidencia con 2 de las personas hoy indicadas en la causa judicial, como son Mauricio Novelli y su hermana, Pia Novelli. A solas, Karina Milei los recibió un día antes de que Hayden Davis se reuniera con el presidente en la Casa Rosada e hiciera esa transferencia millonaria que nosotros también identificamos. Así que creemos que está todo sobre la mesa, que la justicia tiene un montón de elementos para ver, escuchar y ejecutar ese pedido de indagatoria para empezar a tener respuestas que hasta acá nadie le dio y que creo, Amanda, lo más contundente que quedó en evidencia es que Milei mintió con Libra. Y mintieron todos los funcionarios, incluso Guillermo Francos en esa interpelación que vino a la Cámara de Diputados, donde contundentemente montaron un relato en torno sobre todo a tratar de desvincular al presidente con los gestores de la estafa, que ahora las llamadas telefónicas en el momento mismo en que el presidente hacía ese tuit ese 14 de febrero, confirman que existían, que eran aceitadas y que Milei estuvo al teléfono con los gestores de la estafa en el momento que estaba haciendo aquel tuit, ¿no? Te pregunto, Sabrina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Y te consulto, digo, está movido el avispero en términos judiciales. ¿Crees posible o ves posible que Tayano sea justamente removido por esta lentitud, por estas cuestiones que vos marcás? No había integrado el informe de ustedes. Digo, hay como tardó mucho en que se vea el peritaje del teléfono. ¿Cómo ves esa posibilidad? Yo creo que tiene que haber una señal clara, ¿no?, de la justicia argentina en torno a una causa que tiene involucrado nada más y nada menos que en primera persona al presidente de la nación.
Por eso yo siempre insisto en que nosotros, desde nuestro rol, lo que hicimos fue indagar en torno a la responsabilidad política del presidente, que es lo que corresponde al Congreso de la Nación. Creemos que quedó rotundamente confirmada esa responsabilidad política. La justicia tiene que avanzar en torno a indagar en torno a la responsabilidad penal, la posible responsabilidad penal que puede llegar a tener el presidente. E incluso la justicia tiene que avanzar para deslindarlo de responsabilidad penal, Claro. si no la tiene. Porque detrás del presidente de la nación está el Estado argentino y hay damnificados por Libra en todo el mundo. Hay una causa judicial en Estados Unidos que no está cerrada, que sigue abierta. Hay querellas que siguen reorganizándose en ese país también para impulsar una nueva demanda colectiva, que eso involucraría de nuevo a la figura del presidente en una causa judicial en el exterior muy compleja. Y creemos que tiene que haber ahora por parte del procurador Casal, que es a quien le dirigimos nosotros la denuncia, una señal, ¿no? De que la justicia es administrada para los ciudadanos y no para un gobierno en particular, ¿no? Bueno, pero el Consejo de la Magistratura lo conduce igual el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es donde tienen que analizar estas cosas. Y hoy estamos asistiendo en el Senado también a una audiencia pública de Carlos Maíquez, que quiere extender el plazo de su cargo en la Cámara de Casación Penal. Su hijo es el ministro de Justicia actual, que también en las últimas horas hemos visto que ha nombrado a su hermano como asesor, a Don Orem o como sea, pero lo ha nombrado como asesor en el ministerio. Esta situación de la justicia que ven ustedes en el caso Libra y vemos también en estas otras situaciones, ¿cómo las analizas en este contexto? ¿Qué te generan a vos como dirigente política? Hoy leía un tuit de un colega de ustedes, Ari Lijalad, que lo resumía muy bien. Decía, un día cualquiera en una pyme de los Maíques, ¿no? Porque se hablaba de esto. Yo creo que el ministro de Justicia hizo declaraciones muy desafortunadas también en torno a la causa Libra, ni bien surgieron estas nuevas pruebas que evidenciaron que el fiscal había escondido estas pruebas de la DATIP a las querellas. El ministro de Justicia, Maíquez, intentó automáticamente seguir la línea que había tenido el jefe de gabinete, Manuel Adorni, el día anterior en una entrevista con Majul, de que esa prueba podría estar viciada de nulidad, que podría haber perdido la cadena de custodia, ¿no? Muy preocupado el ministro de Justicia por tratar de tirar tierra sobre prueba contundente. Ensuciar un poco la cancha. Ensuciar digamos. la cancha, y eso me parece que es peligroso, porque el ministro de Justicia tiene la obligación de administrar justicia para el Estado argentino, y en ese administrar justicia tiene que tener claro cuál es su rol. Yo pensé que la vara con el ministro Cunio Libarón había quedado muy baja. Recordarán un ministro de Justicia en donde el mismo presidente reconocía que lo asesoraba en las causas judiciales, ¿no? Confundiendo también su rol. Creo que el ministro de Justicia, Maíquez, también confunde su rol y esto lo demuestra, ¿no? Me parece que estamos en un momento muy complejo de la justicia argentina y no tenemos a un poder judicial que contribuya a eso y no tenemos un ministro de Justicia que tampoco esté colaborando. Ahora, diputada, la saco un poco del escenario judicial que indudablemente nos va a llevar mucho tiempo este año, parece, ¿no? Parece. Sí, entre los pliegos que ya ingresaron, entre el cubrir las vacantes. Pero también hay otro tema esta semana que tiene mucha centralidad, que empezó el domingo y tiene que ver con la arena política y especialmente con el Frente Renovador. Bueno, el domingo, picadito de fútbol en San Vicente, Sergio Massa encabezando un partido de fútbol, no jugó. Apareció como director técnico, no estuvo Máximo Kirchner, no estuvo Axel Kicillof, sí estuvieron distintos intendentes. Repaso brevemente: Nicolás Mantegaz, anfitrión de San Vicente, Federico Termín de Lomas de Zamora, Granados de Seiza. Después, al día siguiente, una reunión entre el gobernador Axel Kicillof y Massa. ¿Qué lectura hace de eso? El discurso público es que, bueno, fue un encuentro de Massa con aspirantes a la gobernación en 2027 que son muy jóvenes. Otros dijeron no, acá hay otra discusión que tiene que ver con retomar la finalización de la reelección indefinida de los intendentes. Desde su punto de vista y conociendo la dinámica del Frente Renovador desde adentro, ¿cuáles son las perspectivas de ese encuentro y cuál es su lectura? No, yo creo que Sergio, más allá de ese partido en particular que surgió, que yo creo que tiene que ver también con naturalizar un poco los vínculos políticos, ¿no? A veces esas fotos, yo no soy de la
de las que cree que se hace política a través de una foto, sí es claro que una foto comunica mucho, ¿no? Yo lo que sí estoy segura es que Sergio Massa sigue teniendo un rol fundamental en lo que es la unidad del peronismo, viene trabajando en estos 2 años, quizás no con la exposición pública que muchos esperan, ¿no? De Sergio, pero consciente y muy responsable del contexto que atraviesa hoy la Argentina. Hablando con todos, Sergio siempre fue un actor en ese sentido que contribuye al diálogo, que contribuye a la unidad, tiene clarísimo eso. Nuestro espacio político está convencido de que la alternativa a Milei se construye en unidad del peronismo y sumando a otros. Yo creo que no alcanza con el peronismo para construir una alternativa frente a Milei. Sergio es muy consciente de eso y nuestro espacio político está enfocado en seguir abonando a esa unidad, a dar las discusiones que haya que dar y por supuesto también a fortalecer los vínculos con sectores del peronismo con los que creemos que hay que construir también para adelante. Y también en estas horas hubo una acción política de los intendentes, ¿no? Que fue ir a reclamarle fondos al Ministerio de Economía. Esa acción es también una instancia de visibilizar la situación de las provincias, de los municipios. ¿Qué objetivo tiene definitivamente? Porque, bueno, el ministro de Economía no larga un peso, básicamente, ¿no? No solo que no los larga, sino que los guarda, ¿no? Nosotros advertíamos cuando el año pasado con el discurso de hay caja que está de más, ¿no? Esto de la política de la caja, que el gobierno se paró sobre eso y sacó, dinamitaba fondos, ¿no? Fondos fiduciarios. Bueno, uno de los fondos, por ejemplo, que dinamitó el gobierno fue el Fondo de Seguridad Vial, que pasó automáticamente a formar parte del Tesoro de la Nación a manos del ministro de Caputo y hoy hay obras públicas que se valían de ese fondo que están paralizadas. Tengo un caso, la Ruta 5, 90% de ejecución de la obra, tramo Mercedes-Suipacha, localidad donde yo vivo, que hoy se paralizó porque el Estado Nacional dejó de transferir la plata y hay una deuda con la concesionaria y esa obra no está terminada. Entonces, ese es el reclamo que tuvieron los intendentes. Los intendentes hoy no solo están viviendo la asfixia y la preocupación que tienen por obras públicas paralizadas, sino por un montón de programas del gobierno nacional con el que se daban respuesta inmediata a los vecinos. Un ejemplo concreto, el programa Remediar, y un montón de programas que no solo ahogan a las provincias, sino que también empiezan a complicar a los municipios que no pueden dar respuesta por los presupuestos que tienen en esas cuestiones inmediatas que hoy los vecinos reclaman. Entonces es muy complejo y la verdad que alarmante la situación de los municipios y lo que reclamaron simplemente es que esa plata que hoy el ministro de Economía la tiene, no la está derivando a donde corresponde por ley, que vaya a los municipios. Y obviamente en el medio también están las provincias con un ajuste sideral que lo vemos y que lo vemos con cada extorsión previa a una sesión cuando hay que avanzar, que el gobierno abre la billetera de los ATNs nada más. Pero los fondos que son específicos y que deben ser adjudicados a cosas específicas, no los están girando ni a las provincias ni a los municipios. Y hablabas de abrir la billetera. ¿Crees posible que el gobierno abra la billetera en función de la ley de financiamiento universitario? Digo que se vence el plazo para poder aplicarlo, que obviamente tiene impacto fiscal y que es justamente lo que está cuidando Toto Caputo cuando decís que no solo no paga y los retiene, digamos. ¿Crees posible que se pueda abrir esa billetera? Es que yo ahí vuelvo a lo que charlábamos hace un rato, ¿no? Ahí yo siempre digo, cuando hay un desequilibrio de poderes, quien tiene que poner equilibrio en este caso es el poder judicial. Hay una medida judicial que obliga al presidente de la Nación a cumplir con la ley de financiamiento universitario. Hay un fallo judicial que obliga al presidente de la Nación a cumplir con la ley de emergencia en discapacidad y el gobierno argentino no está cumpliendo con estas medidas. Entonces, ahí es donde la justicia tiene que accionar, porque el Congreso hizo lo que había que hacer. Claro. La ley de financiamiento universitario es ley, el presidente la vetó, insistimos con las mayorías necesarias y ahora se suma un fallo judicial que obliga a que la cumplan. Entonces, la pregunta no debiera ser, ¿va a abrir la billetera? Es cuándo la va a abrir. Esa tiene que ser la pregunta. Ahora, diputada, en este contexto, hay un momento, hay una cuenta regresiva hasta el 29 de abril, finalmente para la visita del jefe de gabinete Manuel Adorni, parece una inflexión. Ahora, ¿usted cree que va a haber una sesión antes de que se concrete esta visita del jefe de gabinete o cree que la agenda va a ser posterior al 29 de abril? Nosotros creo que desde el bloque de Unión por la Patria por lo menos venimos, lo habrán visto, recién lo veíamos a mi compañero Aldo Leiva en la Comisión de Asuntos Cooperativos, tratando de impulsar una agenda legislativa que empieza a ver un poco también otros problemas de la Argentina y no solo la agenda del gobierno, ¿no? Y sobre todo no solo el show que viene a montar el jefe de gabinete el día del 29, como ya lo advirtió nuestro presidente de la Cámara, el diputado Martín Menem. Nosotros lo que estamos intentando es que el Congreso empiece a discutir los temas que a la gente le interesan. Queremos que, por ejemplo, se tengan en cuenta todos los proyectos que hay presentados en torno al endeudamiento de las familias en la Argentina.
Hay proyectos de todos los bloques en ese sentido, hay proyectos que tienen que ver con los aumentos de tarifas que están también asfixiando a zonas de nuestro país, y hay proyectos de distintos espectros del ámbito político presentados también en ese sentido. Nosotros creemos, por ejemplo, que hoy las pymes no están teniendo respuesta, están también asfixiadas por el contexto económico y por una economía paralizada, y por además un montón, 20.000 pymes cerraron desde que asumió el presidente Javier Milei, y esta Cámara de Diputados tiene dictamen del año pasado en la emergencia pyme, y nosotros creemos que es, por ejemplo, un tema a tratar. Ahora, lo que nos termina sucediendo es que cuando uno quiere dar la discusión para conseguir el número para habilitar el quórum a una sesión especial, ese número a veces no está, o está en el medio, lo que ya ocurre con otras sesiones, que es esa apertura de extorsiones y negociaciones por parte del gobierno de las provincias, que hace muy complejo que construyamos una sesión. Nosotros estamos insistiendo por tratar de traer esa agenda que creemos que es la que la gente espera respuestas. La deuda de las familias, de las pymes y de los sectores productivos de la Argentina es complejísima, y nosotros vamos a tratar de insistir para llevar adelante esa agenda. Gracias, diputada Selva, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. No, gracias a ustedes. Nos vamos nosotros rápidamente a la pausa y volvemos, que tenemos mucha más información. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques.
El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos aquí en Pasos Perdidos, viendo un poco la ciudad de Buenos Aires. Desde aquí, desde la pantallita que tenemos desde Congreso. ¿Te gusta cómo está La verdad avenida? me encanta, totalmente. Sí. Mire usted, Buenos Aires en vivo. Mucho movimiento y un clima ahí todavía húmedo, medio lluvioso, no está lloviendo. 800%. Ay, sí, tengo Más los o menos, pelos ¿no? locos. La verdad que sí. Sí, los diputados ya conformaron todas las comisiones unicamerales, ahora falta que avancen con las bicamerales, Con las ¿no? bicamerales, exactamente. Una definición muy importante para un área muy sensible, especialmente compartida por las dos cámaras del Congreso de la Nación. Bueno, en algunos casos podemos decir de que se juegan las decisiones más importantes del Congreso de la Nación. Una de ellas, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Claro. Indudablemente una de las más importantes del Congreso de la Nación y con un volumen mucho mayor a partir de la estrategia jurídica y política del gobierno de Javier Milei, a partir de la firma de decretos de necesidad y urgencia que en muchos casos tienen que pasar indefectiblemente
por esta comisión bicameral o que corran los plazos previstos por la ley 26.122 para que finalmente queden habilitados los recintos del Congreso de la Nación para que lo traten finalmente de juicio. La otra, Amanda, la comisión bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia. Y la lista es larga también. Hay una que ha resonado muchas veces y que tampoco tiene definiciones. Me refiero a la comisión bicameral de seguimiento de las privatizaciones, que tuvo una centralidad muy importante hace 30 años y que hemos escuchado en el recinto de la Cámara de Diputados y también en el Senado de la Nación los reclamos de distintos legisladores para activarla cuanto antes. Bueno, eso será parte de lo que comienza ahora. Ya se han conformado las 49 comisiones aquí en la Cámara Baja. Faltan estas, algunas se fueron conformando, entre ellas la bicameral de seguimiento de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, con varias novedades, entre ellos la exclusión de Unión por la Patria del bloque en la Cámara de Senadores, con otras alianzas que ha construido el oficialismo allí, y entonces se conforma de otra manera, pero no habrá senadores de ese bloque en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes. Y ahí lo vemos a Pablo Varela muy concentrado porque nos va a contar algo que es un proyecto que siempre está presente en la Cámara de Diputados. Sí. No importa cuando leas esto, diríamos. Sí, totalmente. Sí, es un proyecto de ley de biocombustibles. Es un proyecto que originalmente es de Carlos Gutiérrez, pero que perdió estado parlamentario, ingresó por el Senado. Hay un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados del bloque Provincias Unidas y tiene que ver mucho con el contexto internacional, ¿no? Porque obviamente todo lo que está sucediendo en Medio Oriente impacta en el precio de los combustibles, el famoso estrecho de Hormuz, o el estrecho que se volvió famoso a partir del 28 de febrero, por donde pasa 20% de los hidrocarburos del mundo. Por eso presiona mucho hacia el alza los precios, la suba del combustible, y eso también lo hemos visto reflejado en el último índice del IPC acá en la Argentina. En ese contexto aparecen las provincias, sobre todo productoras de granos, del centro, de la región centro. También hay otras provincias involucradas, pero que buscan elevar el corte de biocombustible, que tiene básicamente una ventaja importante, que es que tiene nulo impacto ambiental. Si es combustible derivado de granos o de alimentos de origen vegetal, para decirlo rápidamente, y no fósil, no del subsuelo. Proyecto de ley de biocombustibles, bueno, ahí vemos que plantea un nuevo esquema de cortes, modifica la actual ley, que es la 27.640, y establece nuevos cortes, obviamente un porcentaje más elevado. ¿A qué apunta? A esto que mencionaba yo recién, que tiene que ver con las energías renovables, ¿sí? Con eliminar la huella de carbono y con que esa energía fósil vaya lentamente transicionando hacia otro esquema. Yo creo que la energía fósil tiene largos años más por delante, pero estas provincias, sobre todo de vuelta a la región centro, presionan para que esta industria que se creó sobre todo a partir del año 2000 crezca. Hay otros países también productores de grano, digo Brasil, digo Estados Unidos, después repasamos un poco más los cortes en esos países, que también tienen una industria desarrollada en torno a esto que estamos hablando, que son los biocombustibles. Biodiesel, ¿sí? Arranca en, lo vemos en la siguiente placa, arrancaría el corte en 7,5 para ir gradualmente aumentando hasta el 10%, un esquema de 180 días, aumentar un punto cada 6 meses hasta llegar al 15. Actualmente tiene un corte de 5, ¿sí? Es decir, plantea elevarlo un 10%. Y siempre hay que tener en cuenta que la autoridad de aplicación es la Secretaría de Energía, que es la que se reserva el hecho de si sube o no sube. Por eso ahí, entre paréntesis, vemos que hay una posibilidad de que se reduzca al 3%. En lo que tiene que ver, cuando hablamos de biodiesel, es el que reemplaza el gasoil. Por ejemplo, muy importante para todo lo que son las maquinarias agrícolas, todos los camiones, todo eso que se despacha. Es un porcentaje de mezcla del combustible, no es un combustible 100% fósil, sino la idea es ir incorporarle estos cortes que son de granos, ¿no? Sí, pero bueno, la discusión ahí es si los granos son para comer o son para los combustibles. Son para trigo, maíz. Claro. Exacto. Y además hay mucha resistencia de las provincias productoras de petróleo, de hidrocarburos. No es que esto decís, bueno, dale, genial, no tiene impacto en el ambiente, venga, no. Obviamente las provincias, con producción de hidrocarburos lo rechazan. Pero decíamos, biodiesel muy importante porque es el que reemplaza el gasoil. Ahora vamos a ver en la siguiente placa lo que tiene que ver con bioetanol, que es el que reemplaza las naftas.
parte de un 12%, que es actualmente lo que está estipulado en la ley, y busca subir progresivamente hasta el 15%. El corte fijo o el piso sería de un 12%. Actualmente, de vuelta, como decía antes, la Secretaría de Energía podría eventualmente bajar, ¿sí?, ese nivel de corte. Lo que vemos en la siguiente placa son las diferencias básicas que hay entre la ley actual. La ley actual fue sancionada en pandemia. Sí, señor. Fue reformada en pandemia. Fue reformada en pandemia. 2002 o 2003, del gobierno de Néstor Kirchner, Pues, el sí, primero, creo 2004, que por ahí. 2004, si Sí. mal no recuerdo. En pandemia sufrió una modificación. Y acá lo que vemos es que, bueno, lo que se plantea es esto que venimos mencionando, que es elevar ese piso de corte, establecer o eliminar un régimen discrecional para ir hacia establecer estos pisos más elevados y una mayor previsibilidad para el sector, que tiene muy dividida la cuestión porque hay un sector o un grupo de empresas que producen para el mercado local y otro que producen para el mercado externo, que se le fue cerrando, ¿sí? Estados Unidos dejó de importar biodiesel argentino y ahora el mercado común europeo también se cerró para lo que tiene que ver con todo lo de producción de la soja. Y acá lo que vemos en la siguiente placa, gracias, es que, bueno, pretende básicamente una mayor participación de los biocombustibles con una nueva matriz energética, hay un incentivo a la producción local y obviamente cambios graduales, ¿sí? Evitar que por la guerra o por la pandemia o por la guerra, digamos, de Rusia y Ucrania, aumente el precio o de los granos o de los combustibles y que haya saltos bruscos de precio. Decía yo recién que hay otros países que también producen granos que tienen esta industria muy desarrollada. Para que tengamos un parámetro, y esto lo vemos en la última placa, Brasil tiene un corte de bioetanol actual que llega al 30%. Exactamente. Al 30%. Hoy estamos en la Argentina en el 12%. Y en Estados Unidos el biodiesel se ubica en el 15%, teniendo en cuenta que acá estamos justamente en la mitad, en 7,5%. Es un tema que debería tratar energía, pero que también debería tratar Martín Uardoaín, digo, el nuevo presidente de la Comisión de Agricultura, Presupuesto y demás. Veremos qué quiere hacer el oficialismo con esto. Son sus aliados, más que nada, los que lo impulsan, pero obviamente el gobierno me parece que tiene una mirada más proclive o más cercana a lo que son justamente estas provincias cordilleranas que tienen muchas veces recursos hidrocarburíferos. Sí, lo que recuerdo que se había discutido en aquel momento, cuando en la pandemia se actualizó, tenía que ver con que las reservas de combustibles o de gas y de petróleo que son fósiles tienen un agotamiento, ¿no? No son permanentes en el tiempo, entonces aprovechar la capacidad de explotación de Vaca Muerta y sus alrededores para que eso, bueno, tenga la posibilidad de crecer y explotarlo todo, digamos, las reservas a su máximo. En cambio, los granos van a permanecer, se supone. Y aparte, es muy interesante este informe porque en el caso del bioetanol estamos hablando de combustible de caña de azúcar. Y en este punto, bueno, vemos un tema prioritario para gobiernos provinciales. En el caso del caña de azúcar estamos hablando del gobierno tucumano. En el caso del biodiesel y de los biocombustibles derivados de la soja, del trigo y del maíz, el foco está puesto en provincias como la provincia de Córdoba que gobierna Martín Yarlora. ¿Qué nos encontramos en la pandemia? Bueno, un debate que se fue acumulando durante los años y que muchos estaban esperando que finalmente se cristalizara y que tenía que ver con el vencimiento del régimen de biocombustibles. En aquel momento hubo una discusión muy importante, un planteo de los gobernadores de las provincias productoras de biodiesel también, que jugaron muy fuerte. Lo cierto es que ahora ven que hay otra oportunidad. Claro. Por eso nos encontramos con que uno de los firmantes es quien fue un ministro de Juan Schiaretti, el riocuartense Carlos Gutiérrez, ¿sí? Claro. Río Cuarto, el sur cordobés, uno de los lugares en donde hay una importante producción de biodiesel. Y esos sectores han visto a partir del escenario de esta guerra, del conflicto en torno al bloqueo del estrecho de Hormuz, como una gran oportunidad de reactivar esta discusión, especialmente con la otra variable, con el
el incremento del valor del barril de petróleo crudo, cruzando la línea de los $100. Claro. El cruce de la línea de los $100 del valor internacional del petróleo crudo, bueno, abre una señal de alarma. Incluso en países como la Argentina, en donde la República Argentina tiene un doble escenario. Por una parte, las ventajas del incremento del petróleo crudo para un país como la Argentina, exportador de petróleo y de combustibles. Pero por otra parte, acá viene la pregunta respecto a la economía doméstica. ¿Cómo poder contener esa otra variable que preocupa mucho a los especialistas y que tiene que ver con el traslado del incremento del petróleo en el costo de las naftas? Ahí es donde para los gobernadores productores de biodiesel hay una oportunidad que se abre, y este proyecto que nos cuenta Pablo, bueno, es el punto de partida de un debate que posiblemente se extienda durante todo el año. Sí, ayer estuvo Maximiliano Puyaro, que es el gobernador de Santa Fe, con Pablo Quirno, con el canciller. Justamente por esto mencionaba yo que es que la Unión Europea cerró, ¿sí?, lo que tiene que ver con la importación de productos derivados de la soja, por un lado, y por el otro, te digo, Clau, que se sigue importando gasoil en la Argentina en algunos picos estacionales. Entonces, esto también podría suplir eventualmente esa demanda. Sí, recuerdo que cuando se discutió en la pandemia los niveles, las cuotas para incorporar los biocombustibles a los cortes, estaba la discusión sobre los cambios de hábitos respecto al consumo de azúcar. Además, y cómo Tucumán podía volcarse a hacer alcohol en gel. ¿Se acuerdan que muchas de las empresas transformaron en ese contexto su producción para que la discusión iba coincidentemente con la de los hexágonos? Exacto, el etiquetado frontal. El etiquetado frontal. Estaba pensando lo mismo. Claro, entonces estaba interesante el cruce, ¿no? Porque cambian los hábitos, cambia la situación respecto al impacto del azúcar en la salud, y ofrecían esta alternativa. Por eso el corte de etanol es más alto. Exacto. Vos sabés que me estás trayendo a la memoria un diálogo que tuve con un legislador tucumano que me decía, bueno, nos compensan un poco con esto que decís vos, con un corte más alto de bioetanol, que es derivado de caña de azúcar, pero nos pegan por el otro lado, por el lado de los hexágonos, porque del etiquetado, exactamente, porque bueno, obviamente Tucumán, Salta y Jujuy son productores de azúcar. Exactamente. Pero bueno, tienen la otra ventana de oportunidad, ponerle en el bioetanol. Bueno, pero bueno, es un tema, recurrente, como decís, está bueno lo que decías, esto de no importa cuándo leas esto, porque efectivamente es un tema, bueno, en un país que necesita energía, obviamente, como cualquier otro país, y que tiene las dos variables, ¿no? Que tiene la de los hidrocarburos y que tiene la de los granos, y que bueno, ahí es un poco, también lo hablábamos la semana pasada con la ley de glaciares, ¿no? Ahí es donde uno ve la territorialidad, ahí es donde uno ve cómo diputados o diputadas a veces pueden votar incluso más en función de sus provincias que de los alineamientos partidarios, y es uno de esos proyectos que eso se pone en tensión y se cruza. Sí, sin duda. Bueno, y hablábamos de los gobernadores, en este caso hablábamos del gobernador de Santa Fe, que está planteando estas preocupaciones respecto a los biocombustibles, y también desde el gobierno se han reunido con distintos gobernadores para avanzar en un esquema para ir girando anticipadamente parte de la coparticipación, ¿no? Una fuerte foto con gobernadores de 12 distritos, ahí vemos al presidente, vemos a la secretaria general de la presidencia también, que estuvieron negociando para reactivar un poco el trabajo aquí en el Congreso y relacionar también estos anticipos de coparticipación con los aliados para garantizar, ¿no?, parte de la estrategia parlamentaria. Exactamente. Reactivar un poco los vínculos, ¿no? Reactivar un poco los vínculos, y también pensemos, la última escala pública con un grupo importante de gobernadores se dio precisamente en Nueva York, en la realización de la Semana Argentina en Nueva York. Bueno, han pasado prácticamente 5 semanas de aquel momento. Lo cierto es que ya la semana pasada el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo una serie de reuniones con distintos gobernadores que estuvieron aquí en Buenos Aires. Bueno, esta foto explica también la otra rosca por fuera de los encuentros bilaterales.
este punto. Un gobierno nacional que en este contexto, con los gobernadores aliados, hace esta demostración de reordenamiento de una serie de deudas que forman parte de una de las situaciones más delicadas del Estado Nacional, con las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Y con una particularidad muy importante en términos políticos. El oficialismo no tiene ningún gobernador propio. Y en ese contexto, bueno, el calibre de la negociación con gobernadores de fuerzas provinciales autónomas, también con gobernadores que reclaman autonomía dentro del peronismo, gobernadores radicales, los gobernadores del PRO, también nos permiten comprender esta otra geografía de poder que comienza en la Casa Rosada, pero que impacta directamente en los dos recintos del Congreso de la Nación. Como dice bien el GRAF, tiene que ver con adelantos de hasta 400.000 millones de pesos para estas 12 provincias que, bueno, buscan aliviar un poco financieramente y darle liquidez a algunas de las provincias que están muy afectadas también por la baja en la recaudación. Tiene una tasa, esto que se tiene que devolver antes de fin de año, del 15%, así que también deja ahí a los gobernadores analizando, ¿no? Tienen 8 meses por delante para devolverlo, pero la tasa es alta y tienen que recomponerse. Lo que te explicaban en Rosada es que la tasa es más baja que la que encontrarían los gobernadores si van obviamente al mercado, son adelantos de la coparticipación, pero que no dejan de exhibir obviamente lo que tiene que ver con una preocupación muy grande, ¿no? Porque si cae la recaudación, cae la coparticipación, los gobernadores están preocupados por eso. Uno entiende que tal vez después también aparecerá las famosas compensaciones, porque las provincias también le reclaman deudas permanentemente a la nación. La que me viene inmediatamente a la cabeza es la de las cuestiones previsionales. Son 13 provincias, no son las 24, pero digo, hay provincias muy importantes como Córdoba, como Santa Fe. Así que, bueno, forma parte del escenario con ese impacto que mencionaban al principio en el Congreso, porque obviamente me parece que también fue llave para lo que se fue negociando a nivel legislativo, ¿no? Sí, ahora vienen varios debates. Viene la ley en el Senado de inviolabilidad de la propiedad privada, que avanza a paso firme, con audiencias esta semana, que fueron ayer con especialistas. También la ley de hojarasca aquí, que modifica muchas leyes en su conjunto. Y este esquema que decíamos con los gobernadores alcanza Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Como vemos, variopinto también el escenario de los gobernadores con los que se busca fortalecer los vínculos. Pablo Varela, muchas gracias por la tarde de hoy, toda la información. Un placer. Nos vemos la próxima semana. Dale, el jueves próximo. Claudio Mardones se queda conmigo un rato más, con mucho una gusto, horita. Y lo saludamos a Pablo. Y nosotros nos vamos a la pausa, así nos reacomodamos, enseguida volvemos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos.
En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Segunda hora aquí en Pasos Perdidos, repasando toda la información parlamentaria. Se siente ya el ritmo de que estamos en sesiones ordinarias, en el periodo de sesiones ordinarias, porque se van juntando las comisiones, van habilitando los tratamientos de varios proyectos. En un ratito vamos a repasar la agenda que ya se está poblando para la semana próxima. No están previstas por ahora sesiones para la próxima semana, pero bueno, van avanzando con varios proyectos de ley y también con comisiones informativas para ir instalando temas de debate. Y uno de los temas que se va instalando fuertemente en este año, que no es electoral, tiene que ver con las modificaciones del sistema electoral. El oficialismo busca hacer una gran transformación, quiere eliminar las PASO y el financiamiento, para los partidos políticos estatal y habilitar entonces el financiamiento privado en proporciones mayores a las que existen ahora. También elevar los pisos para poder seguir en desarrollo los partidos, ¿no? Que los partidos tengan que tener todavía más cantidad de votos para poder seguir compitiendo en los distintos procesos electorales. Otro de los ejes que esta Cámara aprobó, pero que el Senado todavía necesita discutir, tiene que ver con ficha limpia. Y entonces, como van venciendo también las medias sanciones que hay en el Congreso, se aportan desde distintos bloques nuevas iniciativas. Nos trajiste una, Claudio, que tiene que ver justamente con reavivar en este año no electoral un debate sobre cómo tienen que ser los candidatos, ¿no? Exactamente, Amanda, porque lo que sucede en este caso y que vale la pena puntualizar es precisamente por eso, porque el oficialismo está reabriendo la negociación para definir los contornos de una posible reforma política en un año no electoral. Uno de los temas centrales gira en torno a la suspensión o eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias presidenciales para el año que viene. El otro punto tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. Bueno, y el otro punto que aparece en el horizonte y que no está dentro del menú que había diseñado el oficialismo para avanzar con esta discusión de la reforma política es precisamente la ley de ficha limpia. Un tema que marcó la primera etapa, al menos en términos parlamentarios, del gobierno de Javier Milei, que finalmente no se cristalizó en una ley del Congreso de la Nación. Y en este escenario nos encontramos con la particularidad no solamente de que reaparece el proyecto, sino también de quién lo promueve. Así que, hecha esta introducción, comenzamos con estas placas que están específicamente enfocadas en una nueva propuesta, en una nueva versión de una ley de ficha limpia. ¿Quién es la impulsora? Gisela Scaglia. Por segunda vez está en el recinto de la Cámara de Diputados. Ya fue diputada nacional bajo el signo del PRO de Santa Fe. En aquel momento existía Juntos por el Cambio. Y eso también es un dato muy importante, porque Scaglia volvió aquí a la Cámara de Diputados luego de haber sido la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, luego de haber encabezado el Poder Legislativo provincial y también luego de haber llevado adelante un tema muy importante que en la Ciudad de Buenos Aires ha tenido un segundo plano, pero no así en Santa Fe, y me refiero a la reforma de la Constitución provincial. Bueno, Scaglia también viene a haber intervenido en ese proceso. ¿Qué vemos aquí? Lo que pasa con distintos legisladores que transitan su segundo o su tercer mandato luego de haber atravesado funciones ejecutivas o legislativas en sus provincias. Experiencias indudablemente apasionantes, pero también que exigen muchísimo trabajo. Bueno, eso muchas veces repercute en el volumen político de los protagonistas y de los impulsores de los proyectos que se ponen a prueba. Por eso menciono el perfil de la ex vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Gisela Scaglia, hoy diputada nacional por la provincia de Santa Fe, que forma parte del bloque de Provincias Unidas. Bueno, y acá vale la pena preguntarnos, bueno, en este caso, Scaglia vuelve solamente con la versión anterior del proyecto de ley de ficha limpia. No. Es mucho más ambicioso. Así que repasemos en primer lugar la formalidad. Lo que propone es la modificación del artículo 33 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Ese es el primer punto. Y esa quizás sea la coincidencia con los proyectos anteriores, sin perder de vista que Scaglia lo que busca en este caso es retomar lo que ha sido el largo proceso de impulso de la implementación de la Ley de ficha limpia, que ya acumula más de 2 décadas de intentos,
años de presentación de firmas y de la cristalización de distintos proyectos políticos. Tanto que estuvo muy cerca de transformarse en un proyecto de ley, en una ley del Congreso de la Nación, perdón, antes de que perdiera estado parlamentario. Así que vamos rápidamente a ver los otros detalles de este proyecto. Primero, lo que ya se conoce respecto a este proyecto. En primer lugar, lo que propone es la inhabilitación para ser precandidatos o candidatos a cargos públicos a lo largo de todo el país. Quienes quedan afuera, al menos en el repaso de esta versión, es retomar una parte de lo que no fue. Uno de esos puntos tiene que ver con la imposibilidad de que puedan ser candidatos o precandidatos quienes cometan delitos por corrupción contra el orden constitucional y una serie de delitos graves. Vamos a la siguiente placa. Acá es donde viene la ampliación del tema, porque además incorpora a las personas que estén inscritas en el registro de deudores alimentarios morosos, un tema que ya había surgido a partir de la iniciativa de distintos espacios de la oposición, Amanda. Pero además, no perdamos de vista, el proyecto original lo que impulsa, Amanda, es la penalidad respecto a los delitos, especialmente vinculados contra el Estado, contra la seguridad del Estado, contra la seguridad y también contra la administración pública. Pero acá hay otro tema. En el caso del proyecto de Scalia, incluye también un alcance para los condenados de delitos de fraude en perjuicio de la administración pública. También las incorporaciones al Código Penal a partir del cumplimiento de los acuerdos internacionales para la persecución de la corrupción, pero también por delitos de lesa humanidad. Sumo también terrorismo y delitos vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes. También quienes hayan tenido una causa por secuestro extorsivo. Sigo. También delitos contra la identidad, contra la integridad sexual. Estoy hablando en este caso de condenados. Y sigo también. Atentados contra el orden constitucional y la vida democrática. Y ahí sí llegamos al punto de los inscriptos en el registro de deudores alimentarios y morosos. Este es un punto. Sí, Amanda. Cambiará entonces un poco el eje, ¿no? Porque también pienso en una cuestión más ética o más moral, porque son prácticas digamos, del fuero más individual, no tienen que ver con un atentado al Estado o a la institución pública. Por eso queríamos puntualizar en este informe que no estamos ante un repechaje de la versión anterior de Ficha Limpia. Bien. Nos encontramos con que la propuesta de la diputada Scalia no solamente busca retomar lo que no fue del proyecto original de Ficha Limpia, sino sumar también un alcance mucho más ambicioso. Y reitero que va desde los condenados por secuestros extorsivos hasta también por el tráfico ilícito de estupefacientes. Y acá hay otro punto muy importante que no podemos perder de vista, y lo vemos en la siguiente placa, que tiene que ver con cómo opera la inhabilitación. Bueno, la inhabilitación, en el caso de que prosperara este proyecto de ley y fuera transformado en ley, bueno, la inhabilitación corre con la condena confirmada por tribunal de alzada, aún sin sentencia firme. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, que basta con que una condena sea confirmada en segunda instancia para que eso opere como una imposibilidad directa sobre todas las condenas de delitos que hemos mencionado, que va mucho más allá de fraude o delitos contra la administración pública. Este es un dato muy importante porque va a empezar a gravitar con mucha fuerza en la medida que prospere y avance el tratamiento de esta iniciativa que tiene el gancho de la diputada Scalia, que hay que decirlo, también lo ha presentado en soledad. No nos encontramos con una iniciativa que cuenta con la firma de todos los miembros de su bloque, ni tampoco cuenta con el aval de otros aliados que formaron parte en su momento de Juntos por el Cambio y que fueron fervientes impulsores de la iniciativa de Ficha Limpia. Así que este es un dato muy importante. Y el otro punto es que se mantendrá durante el cumplimiento de la pena y hasta 10 años después. Es decir, que esta versión de Ficha Limpia no solamente se mantiene en pie la prohibición para ser precandidato o candidato mientras dure la condena, sino que además tienen que pasar 10 años más para que finalmente se pueda hacer efectivo. Hay otro punto muy importante y que tiene que ver con una aclaración del proyecto de la diputada Scalia, en donde sostiene que la condena se mantiene firme incluso
cuando el condenado presente recursos extraordinarios ante la Corte, es decir, cuando busque avanzar en la tercera instancia, es decir, de llevar el tema a la Corte después de la confirmación de una sentencia por una Cámara, es decir, un tribunal de alzada. Un tema muy importante porque aquí nos encontramos también con una posición mucho más maximalista de los contornos que habían sucedido hasta ahora en los últimos 10 años respecto al debate de ficha limpia. Vamos a la siguiente placa, ya transitando la última parte de este informe. Bueno, repasemos brevemente lo que sostiene quien fue la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Scalia remarca de que esta iniciativa ya la llevaron adelante en su provincia. Primero la sancionaron como ley y después lo incorporaron a la Constitución provincial. Por eso puntualizo en el rol de Scalia, no solamente como ex legisladora y actual legisladora, sino como vicegobernadora y también como una figura clave en la gestión de la Convención Constituyente de Santa Fe del año pasado. Uno de los puntos que se conocieron era que habría la posibilidad de la reelección para el gobernador, pero lo cierto es que la reforma fue mucho más ambiciosa y este es uno de los puntos que pasó inadvertido para la política. Y es que ficha limpia en la provincia de Santa Fe tiene rango constitucional. Por eso tomamos estas declaraciones, porque Scalia retoma esta experiencia, retoma que ha formado parte de la Constitución provincial como política de Estado y eso, dice Scalia, demuestra que se puede. Bueno, todo un mensaje, especialmente para, lo reiteramos, 2 décadas de intentos para poder transformar a nivel federal en ley la iniciativa de ficha limpia y que finalmente eso no se pudo cristalizar. Insisto, en el contexto del debate de un nuevo intento para avanzar con una reforma política, bueno, nos encontramos con la ex vicegobernadora santafesina repasando la experiencia de su provincia, recordando que ficha limpia tiene rango constitucional en la provincia de Santa Fe y jugando fuerte en este contexto con la presentación de este proyecto. Así que por eso cerramos este informe con la explicación de Scalia, que no solamente encierra cuestiones de carácter técnico y un alcance mucho mayor en términos de los delitos que podrían ser un impedimento para ser candidato a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, sino también cristalizando el otro debate, que es hasta dónde se puede mantener esa prohibición, si es a partir de una condena en primera, segunda o tercera instancia. Bueno, lo que sostiene Scalia en su proyecto es que efectivamente rige y opera cuando ya exista una condena de segunda instancia y que rige igual aún cuando la persona que afronta la condena y que quiera ser candidato o candidata impulse un recurso extraordinario ante la Suprema Corte. Bueno, estábamos repasando que este tema tuvo, bien decías Claudio, su derrotero aquí en la Cámara. Exactamente. La gran referente en ese momento fue Silvia Los Penato, diputada del PRO, que hizo varios intentos. En el 2016, cuando gobernaba Juntos por el Cambio, con Mauricio Macri como presidente, fue la primera instancia en que se presentó. Obtuvo también ahí una sanción en la Cámara de Diputados, no prosperó en el Senado y ahora, el año pasado fue, ¿no? Que se discutió en mayo del año pasado, antes del recambio. Antes del recambio, después de las críticas que hizo en su momento quien es actualmente legisladora porteña y que era diputada nacional durante varios mandatos, me refiero a Silvia Los Penato, quien había sido una de las impulsoras y que después en el recinto de la Cámara Baja cuestionó al Poder Ejecutivo Nacional, cuestionó también al presidente Javier Milei respecto a lo que ella consideraba como una falta de apoyo del Poder Ejecutivo. En el medio pasó el periodo de extraordinarias y el Poder Ejecutivo Nacional respaldó una nueva versión del proyecto de ficha limpia, incluyó a quien hoy está en el recinto de la Cámara de Diputados. Me refiero al jurista Alejandro Fargosi, bueno, que es una figura del oficialismo y que en este contexto, bueno, gran ausente en este debate, punto. ¿no? Sí. En este debate y en este nuevo intento de avanzar con ficha limpia. Por eso también remarco que este proyecto, que si bien puede sumar nuevos legisladores, solamente tiene la firma de Scalia. No tiene por ahora el respaldo de legisladores que también estuvieron con ella, no solamente dentro de Juntos por el Cambio, sino en fuerzas adyacentes, pero que todos respaldaron ficha limpia, pero que en este caso no le ponen el gancho a esta nueva iniciativa. 144 votos. Estaba revisando que tuvo ficha limpia, se discutió en extraordinarias, como bien recordabas, 98 en contra y 2 abstenciones. Cuando llegó en mayo al Senado, bueno, ahí en el límite, porque fue
36-35 Ahí la está. votación, por un voto. Bueno, decidieron rechazar esta iniciativa y ahora vuelven nuevamente. Me parece que la ampliación que bien nos contabas, Claudio, también busca articular con otros sectores que habían rechazado en su momento la iniciativa, pero bueno, ahora los ponen en una situación por ahí más incómoda, ¿no? Sí, bueno, espacios que señalaron y que fueron muy contundentes con las denuncias contra Esper, por ejemplo, vinculados al financiamiento posible, con vínculos con personas cuestionadas por el narcotráfico, la propia diputada Lorena Villaverde, que también fue cuestionada para asumir como senadora, va marcando, bueno, hay algunas líneas que la diputada Escaglia va tomando para este tema, pero siempre vamos a recordar a Silvia Los Penato, que fue la gran impulsora de esta iniciativa y que peleó mucho y fuertemente por ella. Veremos qué pasa, qué contexto hay. Se discute reforma política este año por ahí, Por lo eso. cuelan por la ventana. Exactamente. Son parte de las negociaciones. ¿Quién te dice? Absolutamente. Y no perdamos de vista también de que hay otra fuerza política que va en la misma línea. Me refiero a la neuquinidad, cuya representante aquí en la Cámara Baja, con el aval del gobernador Rolando Figueroa, provincia en donde rige este régimen, también han jugado fuerte para presentar un nuevo proyecto de ficha limpia. ¿Qué significa esto? Bueno, que al menos en las provincias en donde se avanzó con la implementación de ficha limpia, sus gobernadores, las fuerzas que son oficialismo en sus territorios, han decidido este año insertar esta propuesta en el marco de la rediscusión de una posible reforma política durante este año no electoral. Vamos a repasar un poco lo que ha sido estas jornadas, estos días, estos 3 días frenéticos de comisiones, donde la comisión que conduce Juliana Santillán, la de Relaciones Exteriores y Culto, fue la más importante, la que nucleó muchas reuniones de comisiones y donde se avanzaron, como veíamos, en los títulos en 9, en una cantidad importante, 11 proyectos, 11 dictámenes sobre tratados internacionales y tratados con diferentes sectores. Vamos a empezar con Laura Soldano, de la Libertad Avanza, de la provincia de Córdoba, en el marco de la Comisión de Relaciones de Prevención, de Adicciones y Control del Narcotráfico, que también tuvo una reunión importante esta semana. Agradecida por pertenecer a esta comisión, que es muy importante porque atraviesa transversalmente a muchas problemáticas y bueno, a disposición, y vamos a seguir apoyando cada una de las reformas de este gobierno de Javier Milei. Así que, bueno, a trabajar a disposición y me gustó que muchos coincidimos en algo, más allá del partido, el color, es que lo primero también es la educación. Vamos a repasar también la perspectiva de otros bloques respecto a los proyectos que discutieron en las comisiones. En este caso, la diputada Vanessa Sile, de Unión por la Patria, de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, junto a la Comisión de Justicia. Acabamos de tener una reunión conjunta de la Comisión de Justicia y Relaciones Internacionales, donde ratificamos un tratado firmado en el año 2019 por la Argentina, que se llama el Tratado de Medellín, que se basa más que nada en un soporte informático para la cooperación jurídica entre países de Iberoamérica. Esto es una plataforma para que entienda la gente, ¿no? Es una plataforma para intercambiar, en vez de formato papel, formato digital, información necesaria para la convivencia de la gobernanza internacional, impulsada y en el marco del organismo de la Red Iberoamericana de Justicia. La verdad que nosotros esto lo firmamos, creo que es algo que sale por unanimidad acá en el Congreso de la Nación, porque se trata de instituciones internacionales que nos generan mayor conflicto. Ahora bien, creo y entiendo que la Comisión de Justicia tiene que tener una mirada desde el Congreso de la Nación para democratizar el entramado judicial de la Argentina. Nosotros tenemos la obligación de construir leyes importantes para que el sistema de justicia llegue a la gente con velocidad, con prontitud,
para que no haya impunidad en los jueces. Estamos atravesando un caso muy trágico en la Argentina, que es el caso de Ángel, y donde vemos que la inoperancia, la negligencia o el abandono que hace el sistema de justicia muchas veces termina en tragedia para la gente. Así que, entre otros proyectos, yo espero que se trate uno de mi autoría, donde el órgano que debe controlar a los jueces, que es el Consejo de la Magistratura de la Nación, tenga integración política de abogados y de académicos en su comisión de disciplina, más no de los jueces, porque si no tendríamos a jueces controlando a jueces, y esto me parece que desvía el sentido de justicia que hoy demanda la sociedad argentina. Bueno, una serie de comisiones de relaciones exteriores para convocar distintas comisiones para aprobar algunos convenios internacionales, algunos tratados también, y esta cooperación que explicaba la diputada Siley. Hay una comisión que quedó suspendida, ¿no?, que nos llamó a todos la atención porque era la que estaba prevista para el miércoles a primera hora para analizar junto con la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Legislación General, y tenía que ver con el acuerdo con Estados Unidos que rubricó el Gobierno Nacional y las patentes, lo hemos planteado acá, las patentes para los medicamentos, para los laboratorios. Nuestra compañera Daniela nos ha planteado varias veces esta discusión porque tiene una fecha perentoria que es el 29 de abril. Se espera que se pueda aprobar en las inmediaciones de esa fecha. No es tan estricto, parece, el plazo, no es un plazo que ponga en riesgo los acuerdos, pero la discusión de las patentes es importante en Argentina porque hay una ley que establece que los laboratorios tienen prioridad por un plazo de 10 años de explotación de las patentes. Este nuevo acuerdo liberaría esos plazos que le garantizan también a los laboratorios nacionales acceder luego a la producción pública o a la producción de medicamentos que cuando caducan estas patentes. Se pospuso por lo menos unos días, ¿no? Hay que ver cómo se retoma porque hay cuestiones de Cancillería y del acuerdo que es mucho más grande, que todavía está en análisis. Pero lo que sí trascendió, por lo menos desde fuentes oficiales, es que se está trabajando en esto y que una vez que la Cancillería resuelva algunas discusiones que tiene con Estados Unidos y también con el sector de los laboratorios, que son muy activos con los diputados y senadores, se pueda revisar de algún modo y repensar y discutir por lo menos aquí en la Cámara de Diputados. Veremos cómo va ese debate, ¿no? Porque es, bueno, un tema espinoso siempre en Argentina. Y además es uno de los temas posiblemente más importantes de lo que ha sido la negociación del acuerdo comercial entre los Estados Unidos y la Argentina. En un momento en donde el otro interrogante es, ¿llegan a la fecha? Bueno, lo que dicen el oficialismo es que efectivamente no, que no llegan a esa fecha y que eso también explica, bueno, que los apuros originales se van a recalibrar para poder llegar a otra fecha y poder garantizar de que ese debate se pueda canalizar. Lo que sí es cierto es que lo que aparecía como un deadline determinante para el 30 de abril no es tal. Nos vamos con esta información rápidamente a la pausa. Queda un bloque más. Vamos a seguir repasando lo que queda para la semana próxima de la agenda parlamentaria. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques.
Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias.
La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Aquí estamos viendo cómo sale el sol. Claudio, mirá. Mire usted cómo se empezó a abrir un poquito un claro en este día tan nublado. Hace un rato había unas nubes, Se había una termina humedad lo gris. pegoteada. Exactamente. Pero ahí veo unos agujeritos que se ve Sí. el cielo celeste y la proyección del La sol proyección del sobre los crepúsculo que está edificios. arrancando en este momento. Crepúsculo de otoño, otoño porteño. Me encanta, menos mal porque ya tenía mucha ropa acumulada y tengo que ponerme a lavar ahora cuando llego a casa para que mañana con el sol se pueda ir secando. Pero esos son los problemas mundanos que tenemos nosotros, Así los es. trabajadores, las personas comunes. Los diputados tienen otros problemas. Por ejemplo, discutir sobre proyectos de ley, ¿no? Y eso es lo que van haciendo cada vez que se juntan en las comisiones. El presidente Milei, cuando abrió la Cámara el 1 de marzo, auguró que iban a venir una serie de proyectos, unos paquetes de proyectos de los diferentes ministerios. Y en función a eso es que esta semana la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto fue tan protagonista, junto con otras comisiones. Vimos con la de Justicia, por ejemplo, para unos tratados de asistencia mutua. Por otro lado, con la Comisión de Legislación General. Por otro lado, también con las comisiones de presupuesto para ir avanzando en diferentes tratados que la Argentina tiene que ratificar por el Congreso para que entren finalmente en vigencia. Algunos tratados, lo explicaba Juliana Santillán, tenían ya sanción en otra época, pero la diferencia que tienen los tratados con las leyes es que no pierden estado parlamentario. Entran en vigencia cuando todo el trámite parlamentario finalmente se concreta. Es por eso que algunos de los proyectos que se discutieron, que ahora van a ir al recinto, van a ser sancionados definitivamente y no tienen que volver al tratamiento en el Senado. Uno de ellos, bueno, data el año 98. Es la ratificación de un tratado sobre alimentación, así que se ratificará en la próxima sesión y entrará en vigencia. Juliana Santillán habló con Diputados Televisión, ella es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, sobre la actividad que tuvo que afrontar toda esta semana. Terminamos el plenario de Comisión Conjunta de Relaciones Exteriores y Culto con otras comisiones que han sido 4. Este sistema de plenario de comisiones ha sido un sistema que agilizó e hizo muy eficaz el hecho de sacar dictamen de comisión. Hoy es un día histórico para esta comisión porque los temas que tratamos tenían muchos, 20 años encajonados en una oficina administrativa. Esto tiene que ver con un compromiso de todos los bloques de poder conseguir las firmas para que esto sea posible, la voluntad de la Libertad Avanza y el Gobierno Nacional buscando estos proyectos que vean la luz del sol. Y lo que pasó en estos 3 días y particularmente hoy en la Comisión de Justicia es desburocratizar, agilizar y generar que los convenios bilaterales, los tratados internacionales y sobre todo los acuerdos intranacionales sean más favorables para los ciudadanos del mundo, para las naciones con las cuales Argentina tiene acuerdos y con los argentinos que viajan, que tengan garantías y seguridad jurídica. Esto es importante, voy a resaltar el día histórico. Hoy sacamos 11 dictámenes de comisión conjunta de Relaciones Exteriores y Culto como cabecera y presidencia de comisiones, y esto es muy bueno para la actividad parlamentaria, para lo que viene en el recinto en los próximos días y para hacer a Argentina un lugar más seguro y confiable para vivir.
presidenta de la comisión, decíamos, que fue protagonista esta semana y que también mantuvo una reunión, por ejemplo, con la Comisión de Legislación General. Ahí abarcaron otras iniciativas y en este caso vamos a escuchar a Karina Banfi del bloque Adelante Buenos Aires. Bueno, acabamos de terminar la reunión de comisión conjunta con Legislación General de Relaciones Exteriores, en donde se dividió en dos partes. Una administrativa, que fue completar los cargos que habían quedado vacantes de los acuerdos políticos para las autoridades de la comisión, en donde fui honrada por la Fuerza del Cambio, por mi interbloque, para ser secretaria primera de esta comisión, y luego lo que trabajamos fue la firma de un convenio acerca de alimentos. Es un acuerdo internacional que lo que pone principalmente en el centro es los niños y las niñas cuando hay algún progenitor, deudor de alimentos que pueda ser perseguido en cualquier lugar en donde se esté. Hoy por hoy, lamentablemente, es muy difícil para aquellos padres que se divorcian o se separan y otro tiene que pasar alimentos, como se dice habitualmente, si se va a vivir a otro país, poder pelear jurídicamente la posibilidad de que de todas maneras cumpla con su obligación, y este convenio que acabamos de firmar, que ya viene en revisión del Senado y que fue una iniciativa del presidente Mauricio Macri en el 2018, pueda hacerse ley y sea parte de nuestro marco normativo. Y Banfi justamente hablaba sobre los derechos de las infancias en relación a este tratado internacional para garantizar que se cumpla con los deberes parentales de alimentación a quienes emigran de la Argentina. Y en ese sentido también se reunió la Comisión de Niñez y Familia, que en este caso escucharemos a Pablo Yedlin, integrante del Bloque Unión por la Patria por la provincia de Tucumán, que formó parte de esta comisión, y este es su testimonio. Quiero agradecer al Bloque Unión por la Patria, que me ha dado la oportunidad de presidir la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia. La verdad es que es una comisión muy importante. Hoy hemos tenido la primera reunión en este marco y bueno, ya hemos firmado el primer dictamen de un proyecto de resolución que apoya la creación de una escuela de oficios en la provincia de Santa Fe, en un sitio que había estado de alguna manera señalado por un homicidio a un niño, y nos parece que es importante, y hemos podido también dialogar con los diputados de los distintos bloques, con las distintas visiones, ¿no? Que es normal que ocurra, de eso se trata el Parlamento, ¿no? Que las opiniones se encuentren, pero es una comisión en la que nosotros tenemos mucha expectativa. Hay, como les decía hoy a los diputados, 18 proyectos acerca de la violencia en redes para niños, niñas y adolescentes, volver a trabajar sobre el tema de ludopatía en niños que quedó pendiente. Así que, bueno, vaticinamos un año de mucha discusión y ojalá de mucho trabajo legislativo que nos permita generar las normas para que nuestras niñeces, nuestras adolescencias, las familias en general en la Argentina estén mejor en un momento como el que estamos viviendo de crisis económica que está golpeando duramente sobre todo a los que menos tienen en la Argentina. Así que bueno, gracias a todos y vamos a seguir trabajando en esta línea. Estaba contento el diputado, ¿no?, por haber sido parte de las autoridades, y esto que contaba, muchos proyectos sobre violencia, ¿no? 18 proyectos, y en muchos casos lo que buscan es volver también con el debate en torno al grooming. Pero acá Yedlin, Amanda, puntualiza sobre otro tema, y es un tema que tiene que ver con el tema de las apuestas online y el tema que está directamente vinculado a otro contorno de cómo cuidar a las niñeces en el marco de las redes sociales y también en la comunicación virtual. Bueno, lo que dice Yedlin también es otro intento por retomar un tema que aquí en la Cámara de Diputados prosperó y que finalmente pasó al Senado de la Nación y quedó frenado. Me refiero finalmente al proyecto vinculado a la regulación de las apuestas online, especialmente a las apuestas deportivas, y que en muchos casos lo que buscaba era penalizar las apuestas ilegales de online, especialmente vinculadas al mundo deportivo y futbolístico. Bueno, en este caso nos encontramos con otra ventana que busca introducir el tema
pero no podemos dejar de mencionar que la Cámara de Diputados fue escenario, protagónico de ese debate y que finalmente todo quedó sin impulso en el Senado de la Nación. Un punto que además distintos espacios de la sociedad civil han advertido, entre ellos la Comisión Episcopal Argentina, el mando político de la Iglesia Católica, que ha advertido en reiteradas oportunidades no solamente la importancia de avanzar con los temas de violencia virtual, pero por sobre todas las cosas, evitar que quede cajoneada en el Senado la iniciativa que prosperó con media sanción en la Cámara de Diputados para regular las apuestas ilegales online. Sí, que está trayendo muchas consecuencias graves, no solamente en las infancias y adolescencias, sino también la información que hemos conocido de que varias personas han quitado la vida producto del acoso que sufren por las deudas que se generan por esta adicción a las apuestas, que en definitiva se han facilitado muchísimo con el dispositivo digital. Así que es un tema, como bien decís, Claudio, muy presente desde hace varios años en la Cámara, que va agrupando un problema general social que tenemos en todo el mundo, que tiene que ver con la regulación de la información que circula por redes sociales, por Internet, la regulación de Internet, que al ser internacional en algún concepto, bueno, los países están buscando morigerar el impacto dentro de los sectores más vulnerables, que son sin dudas las infancias y adolescencias. También habló María Gabriela Flores, que es la presidenta de la Comisión de Niñez, Familia y Adolescencia. Ella es de la Libertad Avanza de la provincia de Salta. Terminamos recién la reunión de la Comisión de Familia, Niñez y Juventud. Hoy se determinaron de constituir algunas de las autoridades. El doctor Pablo Yetlin es el presidente. Me toca acompañar en la primera vicepresidencia y en la segunda vicepresidencia está una compañera de bloque, Joana Longo. Y en la secretaría está Alicia Fregonese, así que bueno, es un equipo interesante. Esperan poder trabajar con diálogo. Se presentó un proyecto que no tuvo dictamen favorable, un dictamen de mayoría. Hubo una pequeña discusión, tenía que ver con una expropiación y bueno, desde la Libertad Avanza, todos los proyectos que tengan que ver con violar la propiedad privada son proyectos que nosotros no vamos a acompañar de acuerdo a nuestros idearios liberales. Volvemos a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, porque también dejó muchas declaraciones los integrantes y completó finalmente las autoridades de la Cámara, de esa comisión, perdón. La escuchábamos hace un ratito a Juliana Santillán explicando los temas que se habían avanzado en la comisión. Y ahora vamos a escuchar a Santiago Cafiero, que fue designado como autoridad, una de las autoridades de la Cámara, acompañando las vicepresidencias a Juliana Santillán, respecto justamente a la consolidación de las autoridades de la Cámara, de la comisión, perdón, y también de los temas de debate que tienen por delante. Santiago Cafiero, entonces, de Unión por la Patria. Bueno, acabamos de terminar la reunión conjunta de dos comisiones, la de Relaciones Exteriores y la de Legislación Penal. Avanzamos en diferentes instrumentos, tratados, cuestiones administrativas vinculadas a mejorar la calidad en materia de tener más instrumentos para que la justicia trabaje con mayor agilidad y cumpliendo con convenios internacionales. Lo que queda bastante vacío todavía y vacante aquí en la comisión es trabajar sobre temas de fondo. Esta es una comisión donde, sobre todo la de Relaciones Exteriores, que debería expresar una opinión sobre la guerra, que debería expresar una opinión sobre el rol de la Argentina en este contexto de tanto estrés y de tanta tensión a nivel internacional. Y esas discusiones están ausentes. Por eso vamos a seguir insistiendo desde el bloque Unión por la Patria para que se dé un debate franco sobre ideas, un debate franco sobre posiciones, y porque nosotros defendemos la vida, nosotros defendemos la dignidad de las personas y nosotros defendemos la paz. Bueno, escuchamos la palabra de los diputados. Obviamente están en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, donde todo es mucha diplomacia, lo vemos. ¿Sabe qué me deja pensando, Amanda Alma? Porque la verdad hay que decirlo, diplomacia en tiempos de paz. Sí. Y cuando no, bueno, cómo afrontar el escenario de la guerra, porque no podemos perder de vista de que uno de los temas que se vienen hilvanando y que han impactado con mucha fuerza en esta Comisión de Relaciones Exteriores es precisamente el alineamiento argentino
el alineamiento de la República Argentina en este escenario bélico, especialmente después de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y en un escenario cambiante. No podemos perder de vista que durante esta tarde, hace aproximadamente 3 horas, finalmente hubo un cese al fuego entre Israel y el Líbano a partir de la negociación de los Estados Unidos y en un escenario en donde seguimos sin aliento por la devastación total de la Franja de Gaza. Todos estos temas también repercuten aquí en el Congreso de la Nación, en sus 2 comisiones de Relaciones Exteriores y también han impactado en el recinto de la Cámara Baja. Exacto. No podemos perder de vista de que si bien la oposición registró 9 derrotas en la última sesión, una de las mayores votaciones tuvo que ver con el impulso para exigir la neutralidad de la República Argentina en este nuevo escenario bélico. Si bien la votación no alcanzó con los números requeridos porque se necesitaban 2/3 en este contexto, los números no fueron tan exiguos como en otros casos y habla también, Amanda, de una demostración política muy importante que pasa más allá de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero que nos anticipa que va a ser un tema permanente y recurrente en el transcurso de este año. Sí, y también, bueno, la relación que se va construyendo con los diferentes actores, ¿no? Así Por un es. lado, sin duda, la relación que tiene el Ejecutivo con el gobierno norteamericano, los alineamientos del Poder Ejecutivo, pero aquí en la Cámara también otros alineamientos, mirando siempre a la Unión Europea, por ejemplo, Exacto. y las recientes tensiones que en algún sentido se dieron entre el Papa actualmente y el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Bueno. Donde también Argentina, no como Estado, pero sí las distintas expresiones políticas van tomando posición, ¿no? Ante todo Sí, esto. y no podemos perder de vista un tema muy importante. La Constitución Nacional establece que la política exterior es un tema del Poder Ejecutivo Nacional y del Presidente de la Nación. Ahora, esa misma Constitución Nacional le confiere al Congreso de la Nación, a través de su reglamento y de sus potestades, controlar esa política exterior que lleva adelante el titular del Poder Ejecutivo. Y en ese punto es donde los alineamientos que decida cualquier administración también en distintas instancias tiene que defenderlas ante los 2 recintos del Congreso de la Nación. Uno de los epicentros son sus comisiones de Relaciones Exteriores. Y en un escenario bélico como el que estamos viviendo, es ineludible de que este tema forme parte de la discusión política tanto de oficialismo como de oposición. Vamos a seguir repasando en este caso al diputado Schneider, el diputado Darío Schneider de la Unión Cívica Radical de la provincia de Entre Ríos, que también participó de la Comisión de Relaciones Exteriores y Legislación General. Hoy hemos estado participando en un plenario de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, en oportunidad de poder darle continuidad a una tarea que viene realizando Cancillería en materia de convenios de extradición con otros países. Así que hoy en acuerdo prácticamente con todos los integrantes de estas 2 comisiones se pudo avanzar en estos proyectos de ley que son muy importantes en esta relación que debe tener constitucional nuestro país con otros países, tanto de América como de Europa también. Así que bueno, ha sido muy fructífera y positiva esta reunión. Siempre son interesantes las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, tal como decía el diputado Darío Schneider, porque, bueno, vamos entendiendo un poco más, ¿no? Las articulaciones, están estos acuerdos de cooperación, otros tratados que en general intentan garantizar derechos y que se ponen efectivamente en funciones cuando se aprueban aquí en la Cámara. Pero es la Comisión de Relaciones Exteriores la base de todo ese debate y es interesantísimo porque también sobre esos proyectos, esas leyes que pide el Ejecutivo que acompañen, se pone en juego una continuidad histórica de los distintos gobiernos. Veremos cómo llega al recinto y cuándo llega al recinto, que es clave en este punto. Nos vamos a centrar ahora en la comisión que nos antecedió, la Comisión de Cooperativas Mutuales y Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales que preside Aldo Leiva, donde estuvieron recibiendo a la Confederación de Mutuales de la Argentina. Hemos escuchado a su presidenta al final de la comisión, minutos antes de ingresar nosotros. Justamente Rosa Beatriz Rodríguez es la presidenta de esta confederación, pidiendo mayor visibilidad del trabajo que hacen las cooperativas y las mutuales, que hoy garantizan el acceso de cientos de argentinos
a la salud básica y a la alimentación. Aldo Leiva habló con nosotros, el presidente de la comisión, él es diputado de Unión por la Patria de la provincia del Chaco, resumió cuál fue el alcance de esta comisión, que fue informativa, pero vienen buscando modificaciones en la ley de cooperativas hace más de una década, sobre todo para garantizar mejores accesos a quienes son parte de las cooperativas, a la conducción de las mismas y mayores niveles de transparencia. Bueno, la verdad que pudimos tener una reunión informativa muy amena, muy agradable, donde escuchamos a la Confederación de Mutuales Argentina, una institución que verdaderamente hace un esfuerzo permanente con sus asociados. Como comisión, junto a los diferentes diputados y diputadas que formamos parte de la misma, nos comprometimos a generar un espacio de diálogo permanente, una especie de mesa de trabajo que nos permita ir juntando todas las demandas que eventualmente puedan tener respecto a modificaciones, a nuevas legislaciones, porque me parece que es muy importante fortalecer las actividades que hacen este tipo de instituciones, así como las cooperativas, las organizaciones no gubernamentales, que son un vínculo muy importante a lo largo y a lo ancho de nuestro país para con los gobiernos locales, provinciales, nacionales y en este caso particular con el Poder Legislativo. Aldo Leiva dando cuenta de esta importantísima reunión. Estaba repasando algunos datos. Te cuento, por ejemplo, Claudio, que Beatriz Rodríguez sostuvo y señaló que es la tercera economía del país el cooperativismo. Bueno. Mueven alrededor del 9% del Producto Bruto Interno, ¿no? Y es esencial en los sectores que están alejados de las grandes ciudades para poder articular en un país tan inmenso como la Argentina el acceso a los servicios básicos, ¿no? Totalmente. Y vale recordar además que la presencia del cooperativismo en la Argentina es una larguísima tradición que se remonta a los fines del siglo XIX, especialmente en cooperativas agrícolas y de trabajo, pero también las cooperativas agrícolas y de trabajo tuvieron una centralidad especialmente en las décadas de 1910, 1920, 1930. Por eso estamos hablando de una tradición muy importante en el entramado productivo argentino. Pero además tengo que agregar, Amanda, las enormes cooperativas de transporte, especialmente a partir de los años 30, y las cooperativas de abastecimiento y de consumo, como en el caso de la ciudad de Buenos Aires vemos todavía lo que tiene que ver con las cooperativas que formaron parte de ese desarrollo, especialmente desde el año 30. Un caso paradigmático que se puede ver en distintas partes de la ciudad de Buenos Aires, el Mercado del Progreso. Bueno, una de esas enormes cooperativas que tuvieron un momento de apogeo muy importante. En el caso de la actividad cooperativa, los bancos cooperativos. En la Argentina llegaron a haber más de 30 bancos cooperativos antes de la última dictadura militar. Solamente una muestra del variopinto abanico de la actividad cooperativa en la Argentina. Bueno, justamente este tema del cooperativismo es clave aquí en el Congreso de la Nación porque, como bien decías, Claudio, tiene un impacto en la economía desde hace muchos años, pero el Congreso debe la actualización de la normativa en un contexto donde se requieren fortalecer las fuentes de trabajo. Tenemos más cosas para compartir con ustedes, pero bueno, también el tiempo, como nos he dicho nunca en televisión, es tirano, es cortito y ya nos tenemos que ir despidiendo. Hasta mañana, en mi caso. Pero Claudio, vos te veo recién la semana que viene. Un gusto como siempre, Amanda Alma. Bueno, acá hemos llegado al final ya de Pasos Perdidos, con el saludo de todos los días para que continúen con la programación de Diputados TV. Nos reencontramos mañana a las 16. Esto es Pasos Perdidos.